Bienvenidos queridos estudiantes de la maestría en psicología comunitaria. Vamos a dar hoy una explicación breve sobre la tarea correspondiente al momento 2 y en la cual evaluaremos por supuesto el capítulo 2. Como todos sabemos, el punto de partida de cualquier experiencia académica debe ser el proceso de apropiación del conocimiento. Para ello necesitamos una información. Lo primero que teníamos que hacer para la construcción de esta tarea era ingresar al entorno de conocimiento, dirigirnos al segundo capítulo, carpeta titulada Aportes interdisciplinares a la salud mental comunitaria, y allí podemos hacer descarga de cada uno de los documentos que se van a encargar de fundamentar este segundo momento, esta segunda tarea, que recopila lo realizado en el momento 1. Es decir, como todos saben, el trabajo que se realiza en el campus virtual es un trabajo por proyectos y que tiene diferentes momentos o fases. En el primer momento, cada estudiante debería haber realizado un esquema o, como todos sabemos, el trabajo en el campus virtual se realiza por momentos, por fases. En el primer momento se debía realizar, como todos sabemos, el trabajo a realizarse en el campus virtual es por momentos, por fase, porque es una formación por proyectos. Como está planteado por proyectos, el estudiante en la primera actividad debería realizar un esquema producto de su reflexión, de las lecturas, y ese esquema venía acompañado de la respuesta a unas preguntas. Esas preguntas eran si se podía determinar la época o fecha en la que se iniciaba la salud mental comunitaria. Pues cuando hacemos las lecturas, obviamente siempre nos dirigimos a la gran preocupación surgida en los años 60 y 70 por el tema de la salud mental comunitaria y los movimientos antipsiquiátricos, en las cuales pues hacían las discusiones frente a cómo la psiquiatría tenía una mirada muy medicalizada y además individualista, y el mundo estaba tendiendo más a revisar el tema de la salud desde aspectos sociales, de comunidades y bueno, todo digamos el contexto de la revolución de la contracultura. La segunda pregunta era cuáles son las categorías que son recurrentes en las discusiones o definiciones de la salud mental, y ahí entraba el tema del bienestar, del empoderamiento, de la crítica por su realidad, de la discusión frente a la equidad, a la cohesión social y ese tipo de cosas. En el tercera pregunta se hablaba por, bueno, ¿qué hace un psicólogo y cuál es su interés por el trabajo comunitario para determinar, digamos, que está realizando acciones referidas puntualmente a la salud mental comunitaria? Esto era un trabajo que se hacía en el foro, se discutía en el foro, pero cada cual hacía un esquema individual, era reflexivo y lo enviaba por el entorno de evaluación y seguimiento. Para este segundo momento, entonces, la idea era que ese esquema, que no se había mostrado, aunque algunos lo colocaron en el foro, lo pudieran socializar y empezar a discutir. La idea era que cada estudiante, al ver el esquema de sus compañeros, pudiera incluso hacer referencias sobre qué aspectos eran fuertes de esa representación gráfica de los conceptos de la salud mental comunitaria o qué aspectos le podían faltar, y así, digamos, decir con algunas referencias: compañero, a ti te hizo falta tener en cuenta este aspecto, de pronto este sobra, no es puntual de la salud mental comunitaria, sino tal vez de la medicina comunitaria y ese tipo de cosas. El segundo momento es enviar en el entorno práctico, que es un foro, otro foro, vamos a llegar allá. En este entorno vamos a ver el de aprendizaje práctico, un foro creado para que los estudiantes puedan hacer la exposición de un audio muy sencillo, en el cual debía con su propia voz grabar cuáles eran las prácticas que realizan en su comunidad para dar apoyo a la salud mental, ¿cierto? Algunos colocaron algunos rituales, otros colocaron el accionar de grupos
de apoyo, otros colocaron, digamos, las acciones que tienen desde las alcaldías o las secretarías de desarrollo social, que está muy bien, aunque la idea era que fuera lo que hace la comunidad. Sin embargo, ese tipo de discusiones se colocaban allí y son válidas y no hay ningún problema. Una vez realizado eso, se hace la discusión sobre si eso que se realiza en esa comunidad y que fue socializado en el foro, pues podría ser pertinente o no para el mejoramiento de la salud mental comunitaria, qué aspectos se tienen en cuenta, si de pronto efectivamente se salen de la disciplina de la psicología, pero que pueden llegar a ser efectivos o no, y por qué, y bueno. Lo que se buscaba con ello es centrar o generar un panorama sobre, bueno, la psicología no es la dueña del tema de la salud mental. Es otras disciplinas las que pueden entrar a aportar allí, incluso otras miradas desde la religión o desde el trabajo social, por ejemplo. A partir de ello, se recogía todo lo del foro, esas prácticas, y se llevaban al foro de trabajo colaborativo. Es decir, de aquí se debía pasar toda esa información al foro del trabajo colaborativo, que es aprendizaje colaborativo, y aquí vamos a encontrar el foro diseñado para tal efecto. Aquí cada grupo tiene su foro y podríamos ver entonces lo que podían socializar cada uno de los compañeros frente a esas prácticas. ¿Qué nos pedía entonces la tarea ya en ese punto? Primero, se esperaba que cada estudiante realice los aportes sobre el esquema, es decir, el esquema se retoma y se dice qué aspectos son importantes. Segundo, la articulación de los conceptos o de las prácticas de otras disciplinas. Una vez leído todo el capítulo 2, vamos a ver cómo, por ejemplo, la epidemiología, las políticas públicas en salud, la medicina comunitaria, todas ellas tienen mucho que decirnos a nosotros y que aportarnos al tema de la salud mental comunitaria y nuestras acciones. Recopilar entonces esas prácticas de salud mental comunitaria tomadas del foro práctico y con todo ello y ese debate grande realizar un documento que tuviese esta estructura mínima: portada, introducción, desarrollo, acuerdo y referencias. Todo esto debe tener una extensión de máximo 8 páginas y en esta sí es por el grupo. Todos los compañeros debían aportar a este trabajo y a algunas personas pues lo hacen en último momento. Sin embargo, si su calidad de exposiciones o de aportes son adecuados, muy posiblemente se deben tener en cuenta, pero si lo que hizo fue sencillamente ingresar al final y dar felicitaciones y estar de acuerdo, pero sin un aporte válido, ese tipo de aportes no nos interesan y por lo tanto no tendrán ninguna evaluación adecuada. Una vez se tenga todo este documento, se debe pasar entonces al entorno de evaluación y seguimiento y allí se ingresa para el momento 2 el documento por el grupo. Uno del grupo debe ingresarlo. Basta con que uno lo ingrese y ya en el momento de la evaluación revisaremos quiénes participaron en el foro y quiénes son las personas que hicieron el trabajo. A cada cual se le entrega la calificación de forma individual. Espero que con esta breve explicación pueda ser más claro para que afinen sus trabajos en el último momento, en este acercamiento a la fecha de entrega y podamos entregar un trabajo propio de un estudiante de maestría. Los aprecio, espero que se comuniquen conmigo, saben mi teléfono y estaré atento a cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias.